Bueno, vamos a ver ahora la octava práctica, lo que es el componente horizontal del campo magnético, componente horizontal del campo magnético. Entonces, nosotros sabemos que sí existe un instrumento que mide directamente el campo magnético, pero ahora nosotros lo que vamos a utilizar aquí en el laboratorio, en la Facultad de Ciencias Físicas, vamos a utilizar lo que es, ¿qué cosa? Una instrumentación completamente mecánico, ¿ya? Completamente mecánico. Entonces, para eso voy a presentar los equipos que se van a utilizar. Tenemos uno, es el péndulo de torsión. Es el péndulo de torsión que vamos a utilizar. Luego, vamos a utilizar lo que es el vernier. ¿Ya? También vamos a utilizar un imán que nosotros denominamos imán grande. El imán grande. ¿Ya? Luego también vamos a utilizar el imán pequeño, que en la cual nosotros le vamos a extraer todas las medidas de este imán, porque ese es el factor importante que en esta práctica. Este imán es el que juega el factor importante en esta práctica. Luego también vamos a utilizar lo que es el cronómetro. Vamos a utilizar las reglas. ¿Ya? Tenemos ahí. También vamos a utilizar el compás magnético, ¿ya? Compás magnético o brújula. Y indudablemente la balanza para poder medir la masa del ojo, que es el imán pequeño. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para eso nosotros nos vamos a basar en uno de lo siguiente, ¿no? Es determinar los valores de la ecuación que es el componente horizontal del campo magnético. Entonces hay una serie de parámetros, una serie de variables que nosotros vamos a medir para ver, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con la masa, utilizando la balanza, y luego vamos a medir lo que es el volumen, para obtener el volumen de la barra que es el imán. ¿Ya? Ok, vamos a primero la primera medida que vamos a hacer va a ser la masa. ¿Ya? Vamos a medir lo que es la masa. Entonces, ubicamos, lo que hacemos es, en todas mediciones que ya se tiene experiencia, lo que se ha realizado en Física 1 es la calibración, ¿no es cierto? Se calibra, entonces vamos a ver la situación. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la medición, a la primera lectura de la masa. Entonces, ponemos ahí, entonces, bueno, ya. Entonces tenemos ahí la primera lectura, que es 8.6, sería 18.6. Entonces es la primera lectura. Luego también el profesor también va a hacer la siguiente lectura. Como ya fue calibrada la balanza inicialmente para esta medida, entonces pongo todo cero, simplemente. Todo a cero. La indicación va a estar en esta zona. Entonces pongo el elemento a determinar su masa y selecciono el rango. Entonces el primer rango 10 y el segundo rango lo comienzo a cambiar. Deslizando suavemente
y viendo que la línea llegue al cero de indicador, ¿no? Con un poco de paciencia. Para evitar el error de paralaje. Entonces tenemos 10, 8.6. Sí, 8.6. O sea, 18.6. Bueno, dio la medida, la segunda medida. ¿Ya? Tercera medida, ¿no? Tercera medida. Tercera medida. Entonces, ya. Vamos a hacer la tercera medida y la otra la lectura nomás. ¿Ya? Entonces, de igual manera, hacemos la tercera medida. Entonces, volvemos acá. Y tomamos ahí, ¿no? Vamos a ponerle otra posición, a ver, en la cual es, volvemos a hacer la medida, la misma secuencia. Entonces vemos que ahí nos da alrededor de 18.7. 18.7. ¿Ya? Entonces esa es la medida. ¿Ya? Bueno, el profesor también va a hacer la lectura, ¿no? La otra lectura. Para concluir, son para obtener cuatro medidas. ¿Ya? Sí. 18,7. Bueno, ya entonces hemos obtenido la primera medida, que es la masa. Entonces vamos con la siguiente medida, que es la base ancho y la longitud. ¿Ya? La longitud y el ancho del imán pequeño que vamos a obtener. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, primero vamos a utilizar el vernier indudablemente. Entonces lo ponemos, lo calibramos 0 y vamos a hacer la medida respectiva. Entonces, ¿ya? Primero vamos a medir lo que es la longitud. Entonces la longitud nos da aproximadamente una medida de 61,18. ¿Ya? ¿Ya? Luego el profesor va a hacer la siguiente lectura. Entonces, sacamos, cerramos, verificamos 0. Y la medida es, disculpen un ratito,
No, 60. Este es 60. Está bien, ¿no? Dispersión. 60.8. ¿0,8? Sí, 60.08. Ya. No vamos por la tercera medida. Siempre calibrando 0, ¿no? Y hacemos de nuevo. $60,6. $60.5. 60.5. 0,5. Sí, 60.05. Entonces, como vemos que el imán pequeño presenta una sección que es un cuadrado, vamos a asumir que es un cuadrado perfecto, entonces determinar cualquiera de sus lados va a ser el valor que vamos a medir ahora, a continuación, uno de los lados. Entonces, el lado que estoy midiendo es 6 milímetros, 6 milímetros punto 2. 6 milímetros punto 2. Listo. No, hermano. Entonces, tenemos la medida, hemos vuelto a calibrar, ¿no es cierto? Y tenemos la medida que es igual a 6,18. ¿Ya? Tercera medida. Cero. Seis punto dos. Ya. Cuarta medida, igual vamos a $6,18. Sí, vuelvo. Lo que vamos a ver ahora, vamos a medir, primero vamos a localizar, el profesor va a hacer las señalizaciones, las rectas, lo va a indicar cómo vamos a obtener los dos puntos, los dos, las dos masas magnéticas, los dos puntos donde se localizan dos masas magnéticas. Somos dos polos, tiene también dos masas magnéticas, en las cuales se va a localizar en primer lugar los puntos, o sea, los puntos donde están focalizados las masas magnéticas. ¿Ya? Entonces eso lo y vamos a medir la longitud que mide entre las dos masas magnéticas. Bueno, vamos con el procedimiento. Bueno, continuamos con la experiencia. Entonces vamos a coger una hoja en blanco,
o puede ser cuadriculada, y donde vamos a ubicar el imán. Lo ubicamos. Previamente hemos trazado una línea que parta más o menos simétricamente al imán. No es un requisito indispensable, pero van ustedes a ver que después nos va a ayudar mucho esta línea. Entonces, la idea de utilizar el principio de masas magnéticas, sabemos que las masas magnéticas no existen como tal, pero a pesar de que no existen como tal, vamos a obtener un buen resultado de determinar la magnitud del campo magnético horizontal. Suponiendo que existen estas masas magnéticas, ¿dónde estarán ubicadas? Sabemos que existe un polo norte y un polo sur. Entonces, ¿dónde está concentrado ese polo norte y dónde está concentrado ese polo sur? Su profesor les explicará los principios y fundamentos de lo que se llega a determinar o qué significado tiene la masa magnética para este ejercicio. Entonces, agarramos la brújula y los extremos de ella, los dos puntos, lo acercamos y los dos puntos, los extremos de la aguja magnética, lo marcamos. Un punto y otro punto. Dos puntos determinan una recta. Pasamos al otro extremo. Se pone quieta la aguja. Esperamos con paciencia. Ubicamos un extremo y el otro. Dos puntos determinan una recta. Entonces, uniendo estos puntos, lo que hacemos en un extremo del imán, lo repetimos en el otro extremo. Lo que vamos ahora a descubrir es que la intersección de estas líneas justo se dan en un punto geométrico de esta barrita del imán. Entonces ahora lo que nosotros vamos a determinar es esa distancia que ha mencionado el profesor. La distancia, podemos poner una regla, cualquier elemento que nos sirva para medir longitud. Entonces vamos a medir la distancia que hay entre estos dos supuestos puntos de masa magnética. Entonces voy a valerme del 0 de aquí y el de aquí. Entonces sería 5 y 4 y 3. 5 y 3 sería 5 centímetros, punto 3 milímetros. ¿De acuerdo? Esa sería la primera medida, profesor. Bueno, vamos a hacer la segunda lectura, que es .4. 5.4, 54 milímetros. Ya. Bueno, volvemos a ubicar mejor para hacer las siguientes medidas, porque vamos a trabajar con ustedes, que hacemos varias medidas, porque para esta clase de experiencia se va a tener que trabajar con errores. Entonces tenemos ahí la tercera medida, que es aproximadamente 5,3, no 3, 5,3, ¿ya? Y concluye. Para finalizar, entonces, para esta teoría de incertidumbre, se supone que ustedes son varios alumnos, entonces ustedes, cada uno de manera independiente va a hacer su medida. Ese es el sentido de que el profesor tome una medida y yo tome otra, para hacer ver que son personas o alumnos diferentes, ¿no? Ese es el sentido. Entonces tenemos 10, 54 milímetros, o sea, 5.4. Completando los parámetros, nos vamos a medir la distancia D, ¿ya? Entonces vamos a medir la distancia D, ¿ya? Entonces procedemos a hacer la medida, pero antes vamos a localizar cuáles son las secuencias que la cual nos da origen a esa medición. Ya. Entonces tenemos la barra imantada, la cual nos va a servir para usarlo en el péndulo de torsión, ¿de acuerdo? Entonces, para esto era la línea simétrica. Y en la intersección he puesto a 90 grados una línea perpendicular al eje
del imán, el inicio, perpendicular, he trazado otra línea de ayuda. Entonces la brújula la voy a poner en la intersección de estas dos líneas. Quito todos los imanes, quito todo lo que es metal. Entonces ubico la brújula que me está marcando lógicamente el norte y el sur, ¿de acuerdo? Entonces ahí está quieta la brújula y está marcando norte y sur. Entonces yo necesito que ahora ustedes vean qué efecto hay sobre la brújula al ir acercando este imán a través de la línea que he pintado anteriormente, y lo que voy a buscar es lo siguiente: si el norte y sur están marcando la flecha, están marcando la aguja, si yo hago que esa aguja se deflecte 45 grados, significa que el campo magnético de la Tierra debe ser en magnitud idéntica al campo magnético producido por este imán. Pero lo importante es a qué distancia. Entonces voy acercando y fíjese la brújula. Voy aproximando y fíjese, la aguja va deflectándose. Lo que me importa es que justo se dé 45 grados. ...45 grados. Entonces, una vez que esté a 45 grados, marco este punto y marco este punto. Realmente lo que voy a medir es el punto medio del imán, pero ya tengo la marca del inicio de la barra imán y la al final. Entonces, el punto medio que tiene esta barra, este punto, esta distancia, voy a llamar distancia D, que a continuación vamos a medir. Entonces, permítanme la regla. Gracias. Entonces, tenemos la barra del imán, que era 61, la mitad 31 es acá. Entonces sacamos esto y fácilmente, ahora sí, determinamos la distancia entre este punto y este, que va a ser 11 milímetros. Bueno, hacemos la primera medida, ¿no es cierto? Es 11 milímetros. Hago la segunda lectura. Entre este punto y este punto. 12 milímetros. ¿Listo? Volvemos a mover y bueno, a ver, profesor, vuelva a ubicar eso. Aquí. $12 milímetros. $12 milímetros. No, no da más. Listo. Bueno, entonces hemos concluido con la parte de la medición del parámetro D, que vamos a utilizar en la relación. Bueno, vamos ahora a medir lo que es el periodo o el tiempo en la cual nos indica en la relación matemática que tenemos para poder calcular la componente del campo magnético. Entonces, para eso vamos a utilizar un instrumento denominado péndulo de torsión. Péndulo de torsión. Ya que en vista que la medición va a ser completamente mecánica, ya que no tenemos aquí un magnetómetro que mide directamente el campo magnético. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar lo que es el péndulo de torsión. Entonces, para eso vamos a ver la siguiente secuencias para poder realizar
esa medición que es el periodo. ¿Ya? Ya. Sí, como estamos nosotros observando, el elemento que está dentro del péndulo de torsión es justamente la barrita imantada. Entonces, por eso que hemos tenido que determinar la sección transversal, o sea, medir el momento de inercia, porque la barrita va a estar girando en el punto medio, realizando oscilaciones. Entonces, es necesario tener su momento de inercia. Por ese motivo es que hemos calculado la masa, hemos determinado los parámetros geométricos para determinar su momento de inercia. Ahora, la barra, en principio, debería estar quietecita. En equilibrio. En equilibrio. Y la barra, por su naturaleza de tener un polo norte y polo sur, se debe orientar en dirección del campo magnético de la Tierra. Nosotros, una vez que esté la barra equilibrada, vamos a perturbarla, vamos a sacar del equilibrio, aproximando un imán externo, de tal manera que esta barra gire en torno de su eje, que es donde está apoyada, gire aproximadamente un ángulo menor que 10 grados. Sacamos el elemento perturbante y esto va a quedar oscilando. Contamos el número de oscilaciones y podemos sacar el período. Y el período es un dato importante para el algoritmo que nos va a servir para determinar el campo magnético de la Tierra. Entonces, esa es la parte que vamos a realizar en estos momentos. Entonces, para eso vamos a utilizar el cronómetro. Vamos a utilizar el cronómetro. Y la barra imantada. Y la barra imantada. El cronómetro lo configuramos para 0. ¿De acuerdo? Y ahora voy a acercar el elemento perturbante, que tiene que tener mucho cuidado de también no mover mucho la mesa y acercarlo con cuidado. Entonces, acerco y el imán gira y yo veo, calculo más o menos 10 grados y alejo y comienzo a contar las oscilaciones. Entonces, las oscilaciones las voy a comenzar a contar desde el punto de uno de los extremos. ¿De acuerdo? Llega a ese extremo, comienzo. Debo de contar 10 oscilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, esta experiencia tenemos que repetirla 5 veces. Entonces, asumiendo que hemos tomado todo ese tiempo 5 veces, sacamos el periodo promedio. Y con ese periodo promedio trabajamos el algoritmo para determinar el campo magnético de la Tierra. Pues a continuación, el profesor le va a explicar lo que acontece después. Bueno, hecho el proceso, el mismo proceso para poder medir las oscilaciones, las 5 oscilaciones, ¿no es cierto? Hemos obtenido la siguiente. La primera medida que lo ha dictado el profesor y la siguiente que hemos estado practicando y lo hemos estado realizando, ¿no? Para obtener las siguientes. Y son los siguientes valores. La segunda medida es 1,3, la tercera es 1,27 y la cuarta es 1,26.
Son las 4 medidas que debemos tener presente en las 10 oscilaciones, ¿no? Es un minuto. Un minuto, ojo que es un minuto. 1 minuto 25, 1 minuto 3, 1 minuto 27 y 1 minuto 26. Esto lo hemos estado realizando, ¿no es cierto?, hasta este momento. Bueno, con esto completamos lo que es la octava práctica, ¿ya?, que es la medición del campo, la medición de la componente horizontal del campo magnético.